Una de las preguntas que más me hacen, tanto en mis redes sociales como, bueno, pues gente de mi entorno y de mi círculo más cercano, es cómo es realmente el Reino Unido, ya no solo para vivir, sino para trabajar. En concreto, para trabajar en tech y para trabajar como software engineer, si es tu caso. Bien, es que estoy segura de que si buscas crecer en tu carrera profesional, alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas. Bueno, te habrás preguntado si estás en el lugar adecuado para poder alcanzar tus objetivos o si, sin embargo, podrías llegar más rápido en algún otro sitio. Y es que si eres software developer y estás buscando acelerar tu carrera, hoy quiero compartir contigo la que bajo mi experiencia es una de las decisiones más importantes, sin duda, que puedes tomar como profesional. Y es escoger dónde desarrollar dicha carrera, en qué lugar hacerlo. Y es que, bueno, pues como un dicho que recientemente vi en redes sociales, tu localización, es decir, dónde vivas, pues dictamina todo en tu vida, o por lo menos gran parte de ello. Bien, en concreto en el vídeo de hoy vamos a hablar del Reino Unido. Sé que tenéis muchísimo interés sobre esto porque yo misma divulgo y hablo sobre mi experiencia trabajando aquí en Londres, en Inglaterra, en Reino Unido, ¿no? Durante todos estos años. Y es por ello, bueno, pues que, como bien sabéis, mi opinión es que a pesar del aumento de los alquileres y del aumento de los precios, trabajar en un tech hub sigue siendo una de las opciones más estratégicas y más inteligentes para avanzar en una carrera en tech, una carrera tecnológica. Ya que, bueno, pues para los que no lo sepáis, los tech hubs son aquellas ciudades con pues un gran componente de profesionales tecnológicos, es decir, lugares en donde las cosas realmente suceden. Bien, ¿qué vamos a tratar, por tanto, hoy en este vídeo? En primer lugar, vamos a desgranar cómo funciona el mercado tech en Reino Unido, cómo funciona el tema de, bueno, pues los rangos salariales, qué perfiles de compañías hay en este país y cómo funcionan también los procesos de selección. Además de, bueno, pues entender cómo es el modo de vida en Reino Unido, cuál es el precio real de los alquileres, también para los que os interese venir a estudiar, cómo funciona aquí el tema de los estudios en universidades y, bueno, pues cuál es la diferencia entre lo que es Londres, la capital, con el resto de ciudades. Y ya por último me gustaría dar un poco mi perspectiva personal sobre qué cosas a mí me ha aportado vivir aquí y vivir en este país. Bien, como ya sabrás, los humanos odiamos el cambio. Es decir, nuestra versión anterior pues no quiere soltar, no quiere dejar ir esa forma de ser que teníamos antes. Es decir, nos aterra lo que es convertirnos en una versión mejorada de nosotros mismos, curiosamente. Y es que, bueno, pues seguro que has pensado, ¿no?, que la perspectiva de cambiar me asusta, bueno, te puede asustar y por eso pues prefieres quedarte donde estás ya que es lo más cómodo. Y sabiendo, por tanto, que todos odiamos cambiar o odiamos los cambios, ¿cómo podemos conseguir esos cambios que tanto anhelamos, valga la redundancia, ¿no? Pues la conclusión de todo ello es que nos debemos enfrentar a aquello que es más incómodo. Realmente, bueno, pues aquí esta imagen lo ilustra muy bien y es que tu zona de confort realmente no es donde suceden las cosas, ¿no? Las cosas suceden fuera de la misma, ¿no? En esta otra parte de la vida que no has explorado todavía. Y es por ello que, pues ese es el mensaje que yo te quiero dar para hacerte abrir tu mente, para hacerte un poco cambiar de mentalidad y que entiendas que existen otras alternativas allá afuera, otros países donde también te valorarán, si no más, ¿no? Bien, vamos por tanto a empezar. Bueno, voy a desgranar el vídeo en estas partes como te digo antes. En primer lugar, quiero contarte mi historia. Bueno, es que en mi caso, yo en 2021 pude cumplir mi sueño de venir a trabajar a Londres como software engineer. En mi caso, bueno, pues fue una decisión puramente personal, realmente inspirada por conocer a agentes de otros países, poder viajar y, bueno, pues conocer a gente de otros lugares, ¿no? Como te decía antes. ¿Qué me ha permitido todo esto? Bueno, pues actualmente cuento con más de 6 años de experiencia profesional como software engineer. Vivo en Londres, Reino Unido, como te digo. He trabajado aquí en Londres para compañías fintech y blockchain líderes a nivel mundial. Y bueno, pues cuento también con formación en online, perdón, con experiencia en formación online profesional. ¿Qué cosas me ha aportado Londres? Por tanto, bueno, pues en primer lugar me ha permitido desarrollar mi carrera profesional, como te digo, en un hub tecnológico, en un tech hub, como es el caso de Londres. En este caso, he podido, por supuesto, hacer amistades de múltiples países, conocer, por tanto, nuevas perspectivas, viajar y, bueno, pues sin duda conocer el mercado tech internacional, pues más en detalle, ¿no? Estar un poco, como te decía antes, en el lugar en el que suceden las cosas. Bien, ahora que te he contado mi historia, vamos a empezar a hablar de algo que os interesa a muchos y de lo que podría estar hablando, ya os digo, durante horas, pero voy a intentar hacer el vídeo lo más breve dentro de lo posible, porque evidentemente es un vídeo con mucha profundidad. Vamos a empezar a hablar, por tanto, de lo que es el mercado tech en Reino Unido. Y un poco de los tech hubs, como te digo, en el caso de Reino Unido, se trataría de la ciudad de Londres, ¿no? Bien, ¿qué te proporciona, por tanto, un tech hub como Londres? Bueno, pues indudablemente
oportunidades de crecimiento profesional y networking, es decir, ampliar tu red de contactos profesional, no solo porque podrás trabajar en proyectos cuyo impacto sea global, que afecten a personas de todo el planeta, sino que además te podrás beneficiar del enorme ecosistema con el que cuenta Londres, de empresas, compañías y demás. Podrás asistir a meetups, eventos y hackathons de la industria tech. Y además, incluso también hay un gran entorno de startups y scale-ups, de aceleradoras, ¿no? de compañías. ¿Qué más te permite Londres? Bueno, pues Londres además cuenta con una gran ventaja geográfica y horaria. ¿Por qué? Porque se encuentra situada en el medio entre lo que es América y Asia-Pacífico. Es decir, permite a sus habitantes tener una cobertura horaria casi global, pues porque se encuentra, su time zone está entre los dos que te mencionaba antes. Además de todo ello, bueno, pues existen visados y oportunidades para que te puedas mudar al país. Sí que es cierto que con el Brexit se ha dificultado mucho todo este asunto, pero bueno, hay opciones existentes para profesionales en tech. Por un lado estaría lo que es la Global Talent Visa o la Skilled Worker Visa. Son visas diferentes. La Global Talent Visa es aquella visa que tú mismo o tú misma puedes gestionar siempre y cuando cumplas una serie de requisitos, es decir, trabajar en tecnología y demás. O la Skilled Worker Visa es otro tipo de visa donde una empresa te sponsoriza, te patrocina esa visa y la paga por ti, ¿no? Para poder gestionar pues, los trámites legales. Además de todo lo que te digo, bueno, pues Londres no solo es un tech hub, sino que es el centro financiero indiscutible de Europa, ¿no? Bueno, pues conoceréis de películas, series y demás la famosa City de Londres, ¿no? La City of London. Bueno, pues este centro tan importante y tan relevante financiero de Europa, donde hay pues grandes fortunas, grandes bancos y demás. Bueno, pues algunos de los edificios más conocidos son el famoso Gherkin, ¿no? Con esta forma tan peculiar. Bien, vamos a hablar de algo que os interesa a muchos y son los rangos salariales. Y por qué yo personalmente considero que Reino Unido es una de las mejores opciones para trabajar en tech de toda Europa, de todo el continente europeo. Y es que existe algo que es como el ciclo virtuoso, ¿no? Digámoslo así. Y es que, bueno, pues el hecho de que Londres cuente con los mejores rangos salariales le permite pues atraer talento y crear un ecosistema mucho más grande y que haya mejores oportunidades, lo que a ti a nivel individual te va a permitir pues que ese ecosistema, ese número de oportunidades creciente te permitan evolucionar en tu carrera profesional, es decir, crear una carrera mucho más sólida. Vamos, por tanto, a hablar de lo que son los rangos salariales en sí. Existen en tech, en general, no solo en Londres, sino en general, existen tres rangos de compensación principales. Bueno, pues en este caso estarían los rangos, el primer tier, es aquel tier pues, más común, como veis, pues un mayor número de compañías están dentro de este tier. Sin embargo, como puedes ver, este tier es más bajo, es decir, es aquel tier que pagan las compañías locales, digámoslo como aquel rango salarial más bajo. En segundo lugar estaría el segundo tier. Aquí ya son rangos salariales más elevados, pero si os fijáis hay un menor número de empresas que tengan estos rangos. Como ves, son mucho mayores, son mucho más dispares y bueno, pues aquí generalmente estos rangos los pagan compañías Big Tech, ya de cierto tamaño. Y por último, está el tercer tier y es el tier pues más elevado, de rangos más elevados. Fijaros que muchas menos empresas pagan este rango salarial porque es el más competitivo, pero aquí, bueno, pues este tipo de rangos lo pagan pues scale-ups tops o bueno, pues fondos de inversión, hedge funds y demás, es decir, los rangos más elevados de lo que es el mercado local, en este caso el mercado local de Londres o de Reino Unido. Bien, ¿qué pasa entonces en Reino Unido? Bueno, pues que en el caso de Europa, del continente europeo, no solo de la Unión Europea, del continente, bueno, pues Reino Unido y Suiza son los únicos países de Europa donde los rangos realmente se pueden equiparar a los que son aquellos de Estados Unidos. ¿Y por qué digo equiparar? Bueno, porque tienes que recordar que en el caso de Reino Unido la moneda local es la libra esterlina y no el dólar estadounidense. ¿Qué pasa con la libra esterlina? Que tiene un poder mayor que el dólar, es decir, tiene un valor mayor que el dólar. Es decir, una libra vale mucho más que un dólar, digámoslo así, ¿vale? Entonces, por eso lo que quiero recalcar aquí es que estos rangos que ves aquí, aunque parezcan inferiores, realmente son en libras, con lo cual, bueno, pues esto sería un poco el rango medio de lo que serían roles senior en Reino Unido y como ves, bueno, pues suelen estar en torno a las 100.000 libras, pues yendo eso desde las 80.000 hasta las 150.000, ¿no? Esto para personas senior, como te digo. Por supuesto, esto es un tema súper amplio, súper abstracto y que depende de muchos factores. Los principales que suelen afectar a los rangos salariales en tech son, por un lado, tu nivel de seniority, por supuesto, el tipo de compañía en el que estés trabajando, el tech stack, importantísimo también que estés utilizando, y la industria. Esto casi diría que es lo más importante. Por ejemplo, un ejemplo que os dejo aquí es que, bueno, pues un senior engineer en .NET
que a lo mejor trabaja en un proyecto de código legacy, pues en una compañía del sector público, puede que gane menos, ¿no?, que un mid-level engineer que tiene menos seniority, pero que trabaja pues utilizando Rust en una startup Web3, por ejemplo. Y dicha startup tiene rondas de financiación pues de Venture Capital, ¿no?, de fondos de inversión. Con lo cual, lo que te quiero hacer ver con esto es que es un tema muy relativo y por eso yo nunca quiero dar respuestas cerradas con respecto al rango salarial, porque no existe esas respuestas, ¿no? Es decir, depende de todos estos factores que te menciono. Ahora bien, en líneas generales, un poco lo que son los rangos existentes, bueno, pues en el caso, como te decía antes, de las empresas locales que no son de Big Tech, para los junior engineers, el rango estaría pues entre lo que son 35.000 libras y me atrevo a decir 60.000 libras, no 50.000. En el caso de los mid-levels entraríamos en el rango de las 55.000 libras hasta quizás las 80.000, más o menos. Y en el caso de los seniors sí que serían pues de 80.000 libras a más de 100.000 libras, ¿no? Eso en cuanto a las empresas locales. En el caso de Big Tech y compañías de mayor poder adquisitivo, como hablábamos antes, por ejemplo, pueden ser algunas scale-ups. Bien, pues aquella sí que subiría mucho lo que son los rangos. En el caso de los entry level y juniors, ya estaríamos hablando de cifras de 90.000 a 110.000 libras de compensación total. En el caso de los mid level, estaríamos hablando de 120.000 a 160.000 libras de compensación total. Y bueno, pues los seniors de 180.000 a 250.000 libras o más de compensación total. Y bueno, pues como te digo, aunque quizás no igualen exactamente los rangos de Estados Unidos, bueno, pues Londres indiscutiblemente es una de las ciudades mejor pagadas de Europa, sobre todo para los perfiles senior y para las empresas Big Tech. ¿Vale? Bien, vamos entonces con el tema de los impuestos. Otro tema muy importante porque también está muy relacionado con lo que son los rangos salariales. Bien, lo que debes saber es que el sistema fiscal británico es progresivo, es decir, que aunque es más alto que el de algunos países, pues por ejemplo como Irlanda o Suiza, no está tan mal, es decir, es elevado por supuesto, pero no si se puede llegar a optimizar. Entonces, ¿cómo lo podemos optimizar? Bueno, pues la manera en la que funcionan estos impuestos, si tú eres empleado, es que, bueno, pues hasta las 50.000 libras anuales tú vas a pagar un 20% de impuestos sobre tus ingresos. A partir de las 50.000, entre 50.000 libras y 125.000 libras anuales, pagarás un 40% sobre tus ingresos. Para todo aquello superior a las 50.000, es decir, las primeras 50.000 tendrían este 20%, a partir de 50.000 en ese nuevo rango aumentaría y todo lo que esté por encima de esas 125.000 libras ya tendría un 45% de impuestos marginales, es decir, solo se aplicaría a esa cantidad elevada, digámoslo así. Bien, ¿qué más tienes que tener en cuenta? Bueno, pues las contribuciones a la seguridad social, ¿no?, al National Insurance. Aquí vas a pagar un 10 o un 12% de contribución pues para cubrir todo lo que es la salud pública, tu pensión pública y, bueno, pues otros beneficios sociales, ¿no? La seguridad social, vaya. Entonces, un ejemplo es que si tú ganas 90.000 libras, tu tasa impositiva total puede rondar del 30 al 35%, más o menos. Entonces, ¿cómo puedes tú intentar reducir estos impuestos y maximizar tus ingresos? Bueno, pues aportando, haciendo aportaciones mensuales a planes de pensiones privados, que generalmente tu empleador, la persona que te contrate, la compañía que te contrate, aportará una cantidad similar. Podrás también tener en cuenta planes de acciones de empresas, como los EMI Schemes. Podrás utilizar tu asignación personal libre de impuestos, es decir, tu Tax Free Allowance, que tiene un total de 12.750 libras anuales. Y bueno, pues si eres contractor o freelance, podrás optimizar de todo esto a través de la emisión de dividendos, ¿no? Es decir, no solo recibir un salario, sino emitirte dividendos. Y aquí, bueno, pues puedes jugar con todo ello, aunque sí que es cierto que no es tan sencillo como era antes. Y bueno, pues como conclusión, y es que aunque los impuestos son más elevados que en Suiza, sí que es cierto que son razonables. Es decir, si tu salario no supera las 100.000 o 150.000 libras, que ya estamos hablando de un salario muy elevado, pues serán unos impuestos razonables como en cualquier otro país, ¿no? Que es el caso pues, de la gran mayoría. Bien, vamos entonces a hablar ahora de tipos de empresas, que esto es otro tema también que soy consciente del que hay mucho interés. En primer lugar, ¿por qué destaco FinTech? Porque Londres es sin duda, como te decía antes, la capital financiera del continente europeo. Aquí no solo se encuentran lo que son los grandes bancos tradicionales, como es el caso de JP Morgan, Morgan Stanley, NatWest, Santander y un largo etcétera, sino que además Londres cuenta con un ecosistema tremendo de startups FinTech y más concretamente me atrevo a decir que de startups Web3 y blockchain. De hecho, bueno, pues por un lado el Reino Unido está trabajando proactivamente con todo lo que es la regulación
de los criptoactivos, de las criptomonedas, mediante pues, el framework MiCA, que también la Unión Europea está desarrollando. Y es que no solo eso, sino que además es la ciudad de toda Europa con mayor presencia de startups Web3 y blockchain, indiscutiblemente. De hecho, os recomiendo que busquéis estas cifras por vosotros mismos y veréis que así es, que no solo se trata de la ciudad con más presencia ¿no? de bancos y de grandes instituciones, sino además de startups del sector Web3 y blockchain, que sin duda para los que estéis en este mundillo al igual que yo, sabréis que va a transformar las finanzas irrevocablemente. Bien, en segundo lugar, ¿cuál es el otro tipo de empresa, por supuesto, con gran presencia en Reino Unido? Pues Big Tech. Aquí se encuentran los headquarters de Google. Bueno, estas son las oficinas de Google aquí en King's Cross. Fijaros el tamaño que tienen al lado de la estación de King's Cross y St. Pancras. Bien, también se encuentran los headquarters de Amazon, Meta, que está al lado de la de Google, por ejemplo, Apple y, bueno, pues un largo etcétera. Yo creo que están prácticamente todas aquí. Bien, en el caso de startups y scale-ups, de nuevo, una ciudad con muchísimo ecosistema de emprendimiento y de startups. De hecho, me atrevo a decir que el ecosistema aquí es el más grande de Europa también. ¿Por qué? Porque Londres cuenta con Venture Capitals, con fondos de inversión, bueno, pues tales como Entrepreneur First, que es una aceleradora de talento, Andler, Emerge y un largo etcétera, ¿no? Estoy hablando en este caso de aceleradoras para individuos, pero hay un montón de VCs para grandes compañías. ¿Cuáles son los principales sectores que recientemente están recibiendo más inversión? Por supuestísimo, por un lado la inteligencia artificial, todo lo que son startups en verticales, tanto de inteligencia artificial como de agentes de inteligencia artificial. Más recientemente estuve en un evento de las oficinas de Google aquí en Londres, donde se hablaba de la nueva evolución de la IA. Estamos en mayo de 2025 a todo esto, por si ves el vídeo más adelante, y hablaban de lo que era el Agentic AI, es decir, la evolución de lo que son los agentes de IA, ¿no? El siguiente paso. Y de cómo pues Gemini y herramientas como Gemini Flash se utilizaban para todo esto, ¿no? También, como os decía antes, ¿qué ecosistema tiene mucha presencia aquí? Pues todo lo que es blockchain y Web3, por supuestísimo. Y luego ya entraría todo el resto de empresas, pues todo lo que es consultoría, outsourcing, trabajar en el sector público, que por cierto en Reino Unido el tema tech del sector público es excepcional. Me atrevo a decir que es de los países más modernos y con mayor modernización en cuanto a todo lo que es la digitalización, ¿no? del sector público. Y bueno, pues todo lo que es investigación y desarrollo. ¿No? Todas las personas que hacen doctorados, estudios y demás, trabajando con universidades aquí en proyectos de investigación. Bien, el tema de las entrevistas técnicas, para aquellos que creáis, bueno, pues que no estoy seguro de si esto es para mí, lo veo muy difícil y demás. Bueno, pues aquí sí que es cierto que el proceso de entrevistas está bastante estandarizado, lo que son buenas noticias. Por lo general, las rondas de entrevistas suelen incluir pues, entrevistas de código basadas en algoritmia y estructuras de datos, por supuesto, siempre una entrevista de cultura empresarial y, bueno, pues la tan importante ronda de diseño de sistemas, ¿no? Es decir, como veis, es un proceso de selección bastante común. Evidentemente estoy generalizando, habrá empresas que no hagan tanto énfasis en la algoritmia o habrá otras empresas que no hagan tanto énfasis en el diseño de sistemas, pero en general sí que suele ser bastante estándar y cuenta con varias rondas de entrevistas, eso sin duda, ¿vale? Ahora bien, como los que ya me seguís desde hace tiempo sabréis que he dicho en múltiples ocasiones que la inteligencia artificial está transformando los procesos de selección. Y bueno, pues aquí sí que te adelanto que si tú te quieres adaptar a estos cambios para enfrentarte a este tipo de entrevistas, bueno, pues yo cuento con una empresa, una aceleradora de talento, un programa de formación donde ayudamos a desarrolladores de software a aumentar vuestro valor, a trabajar en entornos internacionales, como puede ser Londres, a dominar vuestras entrevistas técnicas y a perfeccionar vuestro inglés. Bueno, ¿cómo funciona este programa? Pues se da acceso a los members durante 12 meses. Siempre mantenemos un tope de 66 miembros que solo pueden acceder mediante admisión previa. Tienen además acceso al catálogo de todas nuestras masterclasses previas, además de las masterclasses en directo actualizadas. Tienen soporte 7 días a la semana. Tenemos un foco enorme en la comunidad. Te puedo asegurar que es de las mejores comunidades que he visto en mi vida en cuanto al engagement que tenemos, a la amistad que estamos generando y a los perfiles que nos entran. Y tenemos también partnerships exclusivos con diferentes compañías. Y bueno, pues este programa le ha funcionado de esta forma a algunos de mis clientes. El caso de Alex, donde aumentó su rango salarial en un 60%, consiguiendo un rol en una compañía aeronáutica de Finlandia. Uy, perdón. Y el caso pues, de mi alumno Lucas, que ha conseguido duplicar su salario en apenas 4 meses, consiguiendo una oferta de una startup fintech americana, 100% en remoto. Con lo cual, pues darle la enhorabuena a los dos, que ha sido un placer contar con ellos en el programa. Bien, vamos entonces con la segunda parte del vídeo, ahora que hemos hecho esta pausa publicitaria, ¿vale? Y vamos a hablar de lo que es el estilo de vida en Reino Unido.
¿vale? Ya un poco más de lo que te puede interesar ya como más a nivel personal. Por un lado, vamos con los costes de vida. Bien, indiscutiblemente Londres es una ciudad cara, es una ciudad muy cara, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que lo que yo siempre digo, que aquí el margen de ahorro que ofrece compensa esos precios, ¿no? Es decir, porque los rangos salariales también son mucho mayores. Por un lado, el coste de la vivienda. Bueno, pues en Londres sí que es cierto que un estudio, un apartamento de una habitación te puede costar de 1.500 a, me atrevo a decir, 2.500 libras al mes. Sin embargo, si hablamos de otras ciudades del Reino Unido, como puede ser Manchester, Leeds o Birmingham, aquí ya estamos hablando de 800 a 1.200 libras. Una estrategia que hacen muchas personas es tener trabajos en Londres, pero vivir en ciudades de los alrededores. Y así, bueno, pues ahorran todo lo que es el coste de vivienda y vienen pues una vez a la semana o 2 veces por semana a la oficina. Hacen un commute, ¿no? un transporte un poco más largo. En cuanto a la comida y el ocio, bueno, pues comer fuera puede costarte de 15 a 40 libras por persona. Evidentemente hay restaurantes mucho más caros o mucho más baratos. Y obviamente si quieres ahorrar y reducir los gastos, pues puedes decidir pues, ir al supermercado y cocinar en casa. Una opción mucho más saludable, por supuesto. En cuanto al gasto mensual, si estás soltero o soltera, sí que te digo que en Londres es fácil gastarse 3.000 libras al mes. Sé que es una cifra súper elevada cuando hablamos de otro país, pero en Londres sí que me atrevo a decir que esto es así. Pero bueno, pues en otras ciudades que no sean Londres puedes vivir con 2.000 o 3.000 libras al mes. Si por supuesto tienes hijos o hijas, el cuidado infantil te puede costar de 1.200 a 2.000 libras al mes por niño si vas a pagar una guardería privada. Las guarderías son caras en Londres, ¿vale? Entonces, en resumen, si no te importa vivir fuera de lo que es la ciudad de Londres, mantienes un estilo de vida razonable, sí que puedes ahorrar una gran parte de tu salario. Concretamente si trabajas para compañías que están en la ciudad de Londres. O sea, puedes ahorrar muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, un ejemplo que te puedo dar, pues la situación financiera de lo que es un software engineer que vive en Londres, ¿no? Imagínate que esta persona tiene una compensación bruta de 150.000 euros en este caso, pero la compensación neta después de impuestos es de 94.700 euros. Estoy hablando en euros para que me entendáis los que estáis en Europa. Bueno, digamos que su coste de vida son unos 53.000 euros. Como te decía, los taxes son sobre un 30 o 40%, pero sin embargo, su porcentaje de ahorro es enorme, es un 44% de estos ingresos, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es su ahorro anual? Pues digámoslo así, que neto pueden ser unos 41.000 euros, pero bueno, pues evidentemente si ajustas este ahorro a lo que es tu coste de vida, es decir, bueno, pues quitándole costes de cenar fuera, viajar y demás, bueno, pues que puedes ahorrar unos 21.000 euros anuales, que yo considero que es una muy buena cantidad y desde luego en países como España me parecen muy alejado de la realidad, ¿no? Esta cifra, con lo cual por eso considero que vale la pena venir a países como Reino Unido. Bien, hablando ahora de estudios a los que os puede interesar estudiar aquí o hacer un máster, hacer un grado, una formación, aquí, bueno, pues indiscutiblemente Londres y Reino Unido cuentan con las mejores universidades del mundo, ya no solo de Europa, ¿no? Bueno, pues en Reino Unido contamos con universidades como Oxford, Cambridge, bueno, está Imperial College of London, es la mejor universidad de Europa en cuanto a ciencia y tecnología. Luego tenemos UCL, University College of London, aquí muy cerca de donde vivo yo. Por supuesto está el London Business School, para aquellos que os interese más todo el mundo de negocios y demás. Bueno, en esta foto salgo yo en la Universidad de Cambridge, que parece sin duda Hogwarts, parece Harry Potter. De hecho, rodaron escenas de Harry Potter en este lugar donde me encontraba yo. Con respecto a las vacantes, al número de vacantes que existen en el Reino Unido como país, bien, indiscutiblemente el Reino Unido es el país de Europa con más vacantes disponibles, mucho más que el resto de países. Sí que es verdad que Polonia está teniendo muchísima fuerza porque además cuenta con muchos roles en remoto. Es un país que os puede interesar mucho los que os guste el tema del remoto y demás. España, me alegra saber que a fecha de 2025, mayo de 2025, es el país en tercer lugar de Europa con más número de vacantes, con lo cual, pues feliz de escuchar esto, ¿no? Y bueno, pues luego ya países como Países Bajos, Holanda, Alemania, Suecia, Irlanda, Francia, Suiza o Rumanía, ¿no? Todas estas cifras las puedes ver en detalle en Eurotop Tech Jobs. En cuanto al Reino Unido en sí, quiero explicarte por qué Londres es la ciudad con más vacantes y con lo cual es un tech hub, como te decía. Bueno, pues si vamos a diferentes lenguajes de programación, todos ellos vas a ver que Londres es la ciudad con más vacantes disponibles y con más número de profesionales también. En el caso de Java, bueno, pues Londres cuenta con casi 30.000 profesionales y con respecto a Manchester, que es la segunda ciudad con más profesionales en tech, que cuenta con 3.200. En el caso de .NET, pues más de lo mismo. Python, puedes ver lo mismo también. JavaScript cuesta con 120.000 profesionales, una locura, para que luego digan que no se utiliza. En el caso de Golang también, Rust,
Profesionales de DevOps, por ejemplo, en Londres en 9.000, con respecto a 1.284 en Cambridge, a fecha de mayo de 2025, como te digo. Y bueno, en el caso del Data, tenemos a 6.818 profesionales en Tech, perdón, en Data, solo en la ciudad de Londres, con respecto a 838 de Manchester. ¿Qué otras ciudades tienen gran presencia de oportunidades tech? Bueno, si no te interesa Londres, tienes todas ellas, como te puedes ver, están o en Inglaterra o en Escocia, las más importantes. En el caso de Inglaterra estarían Manchester, Leeds o Birmingham, y en el caso de Escocia, Edimburgo o Glasgow. Pueden tener mucha presencia también, pero Edimburgo es muy interesante si te interesa también incluso ir a estudiar allí. Bien, ¿qué benefits son los más comunes para los profesionales que trabajan en software engineering en Reino Unido? Con benefits me refiero a beneficios que no solo sean tu salario. Bueno, pues además del salario base, aquí, bueno, pues hay una gran combinación de beneficios, como por un lado la flexibilidad de trabajar en forma remota, ya no solo full remoto, sino posiciones híbridas. Lo que sí que he visto mucho no es tanto que sea full remoto, sino que tú puedas elegir cuándo ir a la oficina, que yo creo que al final es lo mejor de ambos mundos, ¿no? Porque te permite ir a la oficina cuando tú realmente lo desees, pero también poder trabajar en remoto cuando lo necesites, que yo creo que eso es un muy buen balance. Eso sí que es visto que es muy común en Reino Unido, ¿no? También todo el tema del seguro médico privado. Aquí muchas compañías abonarán por ti lo que es un seguro médico. También aportarán, como mencionaba antes, aportaciones a un plan de pensiones privado, que por supuesto el empleador en muchas ocasiones igualará, es decir, tú pagarás una pequeña contribución mediante tu salario y la compañía también lo hará. También tendrán presupuesto para que puedas aprender. Algunas empresas también te darán pues, acciones o grow shares, sobre todo las startups y scale-ups, pero bueno, en Big Tech también te las pueden aportar. Y por supuesto los bonuses en base a tu rendimiento, un bonus salarial que te pueden dar pues, cada 6 meses o una vez al año en base a tu rendimiento profesional. Por supuesto, todos estos beneficios pueden aumentar significativamente este paquete total de compensación, porque ten en cuenta que todo esto sumado es una gran cifra. No solo es este plan privado, perdón, de salud, sino pues las pensiones, tu bonus, las acciones, todo esto es mucho dinero para una empresa pues al año, ¿no? Bien, ahora que hemos hablado de todo lo que involucra el estilo de vida, costes y demás, vamos a hablar por último, y no menos importante, de mi perspectiva personal, de lo que yo he aprendido durante estos años aquí en Reino Unido y de cuándo considero yo que es más útil para ti aprovechar las ventajas que te aporta una ciudad como Londres o un país como Reino Unido. Yo personalmente considero que para todos aquellos que estéis en tus 20 o las décadas de los 20 o de los 30, que Londres es una opción increíble. Evidentemente esto va a depender de tus prioridades, es decir, si tú priorizas sumergirte en un entorno internacional y global con personas de todas las nacionalidades, Londres sin duda es una ciudad ideal para ti si estás en esta parte del mundo, no en este caso en Europa. ¿Qué ventajas te ofrece Londres? Bueno, pues que es una ciudad increíblemente bonita. Para los que os guste la arquitectura, no sé, los edificios clásicos, los museos, incluso el río que tienes, espectacular. A mí de verdad, yo creo que se nota, ¿no? Que me encanta Londres. Te permite además hacer actividades casi sin fin. Aquí hay cosas que hacer todos los días, eventos, comunidades, actividades, restaurantes, etcétera. Puedes conocer a gente nueva todo el tiempo, prácticamente porque hay mucho flujo de personas, tanto que entran como que salen de la ciudad. Los aeropuertos tienen las mejores conexiones de toda Europa, pues a nivel global. Hay muchísimos aeropuertos cerca de la ciudad de Londres. De hecho, hay 4 principales que yo conozca, pero hay muchos más. Y bueno, pues hay trenes directos a Países Bajos, Francia y Bélgica. De hecho, hay trenes directos a ciudades como Ámsterdam, París y Bélgica, como te decía antes, a Bruselas, perdón. Y las desventajas que puedo yo ver de vivir en Londres, pues sí, que es cierto que el precio de la vivienda es muy elevado y que debido al gran tamaño que tiene la ciudad, a veces puede hacerse impersonal, sobre todo cuando acabas de llegar quizás y no conoces a tanta gente, puede ser un poco impersonal al principio. Pero bueno, os dejo con una frase que me encanta, es que cuando una persona se cansa de Londres, es que se ha cansado de la vida, ¿no? Porque en Londres existe todo aquello que la vida puede ofrecer, que es una frase que me encanta y que creo que es muy cierta. Realmente estoy de acuerdo con ella. Y bueno, pues como bien veis, como bien has visto, yo defiendo que Londres sigue siendo uno de los principales tech hubs a nivel mundial para software engineers, ¿no? Indiscutiblemente, especialmente en todo lo que respecta a lo que es el desarrollo profesional y a la capacidad de ahorro a largo plazo. Sí que es cierto que el Brexit que sucedió en 2021 ha provocado pues, ciertos desafíos. Por un lado, pues un mercado laboral más restringido,
los requisitos de visado son mucho más estrictos, por desgracia, y bueno, pues la competencia, por tanto, para acceder a las vacantes es mucho más dura por este problema con las visas, ¿no? Pero, a pesar de ello, creo que desarrollar tu carrera tech en Londres sigue siendo, sin duda, una decisión muy inteligente y estratégica para ti. Con lo cual, bueno, pues un poco el veredicto final, tras haber vivido más de 4 años en Reino Unido, y es que mi opinión es que los puntos positivos de vivir en Reino Unido son, por un lado, los salarios que son los más competitivos, sobre todo, pues eso, con compañías Big Tech, FinTech o en roles senior. El ambiente indudablemente es multicultural, vas a tener una cantidad enorme de oportunidades tanto en startups como en empresas globales. El sistema legal británico es muy sólido, hay mucha protección de cara pues tanto a los dueños de empresas, a los dueños de viviendas y demás, como bueno, por supuestísimo a los empleados. Hay una comunicación excelente con el resto de Europa, en menos de una hora te puedes desplazar a cualquier capital europea, cualquiera, o 1 o 2 horas, y bueno, pues ya no hablemos de los vuelos a Latinoamérica, Estados Unidos y demás, están muy bien conectados, incluso a Asia. Y por supuesto el sistema de salud pública es gratuito. Tiene en cuenta con un sistema de salud que funciona muy bien. Personalmente yo no tengo ningún tipo de queja. Siempre que he utilizado el sistema de salud pública en este país ha ido bien. No hay una larga lista de espera. Quiero decir, me parece como bastante natural. Es decir, tú asistes al hospital, al centro de salud y te atenderán el mismo día, ¿vale? Los contras que puede tener Reino Unido, las partes negativas, pues lo que te decía de los impuestos muy elevados, sí que es cierto, sobre todo a partir de las 100.000 libras, sí que tiene una tasa impositiva bastante elevada. Londres indudablemente es una ciudad muy cara, tanto el alquiler como el transporte y bueno, pues todo lo que es restauración y demás. El clima sí que puede ser un factor negativo para aquellos que realmente os afecte lo que es el clima. No es tan malo como parece, es decir, no llueve tanto como la gente lo vende, pero evidentemente es un clima pues frío. Es una ciudad fría, está al norte de Europa y pues para aquellos que os guste el sol, la playa y la demás, pues sí que es cierto que no puede que no sea la opción más inteligente. Y bueno, pues por supuesto el sistema de visados, sí que es cierto que cada vez es más complejo para los expatriados pues debido al Brexit. Pero yo creo que es una situación un poco general en lo que es el continente europeo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues mi conclusión es que el Reino Unido sigue siendo una opción excelente, especialmente si te interesa trabajar en empresas globales, si quieres estar en la ciudad europea más relevante, sin duda, del ecosistema europeo tech, y si buscas pues, un país estable que te permita tener un buen estilo de vida. Pero, sin embargo, ya que hago un inciso, si tu objetivo es maximizar tus ahorros y tu libertad geográfica, es decir, trabajar 100% en remoto, creo que puedes considerar otras opciones de países en Europa que te van a permitir esa libertad. Por ejemplo, bueno, pues países con menores impuestos y menor coste de vida, como puede ser pues Portugal, Países Bajos, Europa del Este o incluso trabajar en remoto desde Latinoamérica o España. También es una opción muy válida, ¿no? Porque te podrá ofrecer un mayor margen de beneficio a largo plazo. Así que bueno, ya para terminar el vídeo, que soy consciente que hemos hablado de muchísimas cosas, es que si estás considerando mudarte o aplicar o realmente te planteas ir a alguno de estos países, como puede ser Reino Unido o los que he mencionado anteriormente, así es como nosotros podemos ayudarte. Por un lado, bueno, pues te recomiendo que te unas de forma totalmente gratuita a mi comunidad en School, a Dev Accelerator Premium. Tienes el enlace para unirte en la descripción de este vídeo. Así es como, bueno, pues mi programa de formación donde también utilizamos esta comunidad, le ha funcionado a mis clientes, como te mencioné antes. Por un lado, el caso de Alex, consiguiendo una oferta donde aumentó un 60% su rango salarial para una compañía aeronáutica de Finlandia, y en el caso de Lucas, donde duplicó su salario en menos de 4 meses, consiguiendo una oferta de una empresa americana del sector fintech. Y bueno, por último, te pido por favor que te suscribas a este canal si te ha gustado este vídeo, si te ha aportado valor. Si es así, por favor, házmelo saber en comentarios. Estoy feliz, como siempre, de traer este tipo de contenido para todos vosotros y de verdad que un placer llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.